Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, ¿qué tal, Alberto? Pues nada, aquí estamos para hablar de La Milla Verde, la película de Frank Darabont, inspirada en una novela interesante por su manera de editarse, de Stephen King. Y ahora hablaremos de todo esto, pero antes de eso quiero recordar a todo el mundo que pueda ver este vídeo, que esto es un vídeo de la gente que hacemos la revista Acción, de los periodistas, críticos y demás que hacemos la revista Acción, y que esta revista Acción la podéis conseguir en el kiosco. Tendréis ahí abajo donde conseguirla también si queréis pedirla por correo. Y vamos a ver, por seleccionar una cosa interesante que no he hecho yo en la revista, que ha hecho mi compañero Jesús Usero. Las fichas de series de televisión, muy completitas cada mes, y que son una parte de la oferta que tenemos también con las fichas de actores de series de televisión. No solo los actores de cine cuentan en Acción, también los actores de televisión, con sus filmografías, vidas y demás. Y bueno, en una revista pues que trae pósters, que trae noticias, artículos, actualidad, grandes reportajes de historia del cine, coleccionables de historia del cine, fichas coleccionables de películas. Y bueno, en este caso pues tocó la de los grandes villanos de la historia del cine, que es un reportaje amplio que también viene, y en fin, que habla de cine y televisión. Importante, cine y televisión, ¿de acuerdo? Bien, y después, si os gusta este vídeo de que vamos a hablar de La Milla Verde, y si os gusta lo que planteamos aquí en estos vídeos, tanto mis compañeros de redacción como yo, pues darle a like, suscribiros al canal y seguiréis teniendo este tipo de materiales, ¿de acuerdo? Bueno, Alberto, vamos a hablar de La Milla Verde, que decía que era una novela interesante dentro de la producción de Stephen King, la que había inspirado esta película, la que había servido como base para esta película, porque es una novela que, si no recuerdo mal, se estuvo publicando en España por lo menos, y creo que en Estados Unidos también, sé que en Estados Unidos también se hizo así, como por entregas, es decir, eran como pequeños cuadernillos, lo cual le daba un tonillo pulp a todo el relato, que iban elaborando un poco esta historia, ¿no? Entonces, una edición ya de partida curiosa, una salida curiosa en lo que se refiere a lo literario de la propuesta de esta película, a la que hay que añadir, yo creo que una de las mejores películas de su año, del año 1999, y que tiene cosas positivas y cosas un tanto menos positivas, por decirlo así. No negativas, es una buena película. Es una película, yo le doy 4 estrellas sin ningún tipo de problema, sin que me duela el alma. Y si no la subo a 5, que está ahí, está cerca de las 5, pues es porque hay unas partes que me puedan a lo mejor convencer un poco menos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, si vemos un poco en su conjunto La Milla Verde, yo creo que es una gran película y que, digamos, reivindica la figura de Frank Darabont como el mejor adaptador de novelas de Stephen King al cine. Naturalmente me dirás tú, bueno, con el permiso de Stanley Kubrick y El Resplandor. En estas mismas videocríticas a la carta tenéis un comentario mío también, una videocrítica mía que pidió otro lector, otro seguidor de la revista Acción, sobre Cadena Perpetua, otra adaptación de Frank Darabont de las obras de Stephen King, que yo considero superior a esta que estamos comentando, superior a La Milla Verde. Y ya digo, Frank Darabont es un referente como mejor adaptador de Stephen King. Y vosotros diréis, algunos de vosotros, y quizá tú también, Alberto, hombre, pero Kubrick en El Resplandor y tal, ya, pero verás, es que hay un matiz, o para mí hay un matiz. Es que Kubrick con El Resplandor hizo lo que le dio la gana. Y además hizo muy bien. O sea, a mí la versión del Resplandor en cine de Kubrick
me parece claramente superior a la novela El Resplandor de Stephen King. Quiero decirlo así de claro. Pero es que Kubrick hizo lo que le dio la gana. O sea, vamos a ver. Digamos que su fidelidad a la novela no era su principal preocupación, ¿vale? Su fidelidad y su principal preocupación estaba en fidelidad a la historia que cuenta la novela. Y a cómo hacer de esa historia un buen producto cinematográfico con personalidad cinematográfica propia. Esa era la preocupación de Kubrick. Naturalmente eso mismo lo perseguirá Frank Darabont, no digo que no, pero hay que reconocerle que a Frank Darabont es el mejor adaptador de novelas de Stephen King porque es fiel a las novelas de Stephen King. No sé si me explico. Al espíritu de las novelas de Stephen King o de los relatos, en el caso de Cadena Perpetua y demás. Quiero decir, entre Stephen King y Stanley Kubrick, digamos que no fluyó excesivamente el buen rollo, ¿vale? Y lo que hizo Kubrick fue entrar a saco y decir, hola, buenos días, a saco que atraco, me llevo El Resplandor y voy a hacer una gran película, voy a hacer una Capilla Sistina del género de terror que os vais a quedar sentados de culo viéndola y ya está. Pero la novela de Stephen King me sirve como punto de partida y a partir de ahí vamos a elaborar. El caso, la relación de Frank Darabont con Stephen King es más estrecha, es más de colaboración, cooperación, incluso de una cierta amistad. Y Stephen King demuestra tener un afecto por las adaptaciones de Frank Darabont. O sea, se siente conforme con las adaptaciones de Frank Darabont, cosa que no ocurre en el caso de la adaptación del Resplandor de Stanley Kubrick. Ya sabemos que el propio Stephen King quiso hacer su propia versión de su novela porque le parecía que no había estado bien adaptada al cine. Y esa base de fidelidad de Frank Darabont es la que yo aquí estoy subrayando mucho. Frank Darabont tiene 3 adaptaciones que además le hacen un gran favor a los universos, a la narrativa de Stephen King, porque son 3 muy buenas películas. Tenemos Cadena Perpetua, tenemos La Milla Verde y después tenemos, no lo olvidemos, La Niebla. Y en La Niebla, Frank Darabont a mí me parece, y subrayo mucho lo de a mí me parece, porque esto como todo puede ser más o menos opinable, pero a mí, si tuviera que hacer un ranking de estas 3 adaptaciones de novelas de Stephen King, yo sé que la gente me lo va a plantear. Yo diría que el ranking para mí es muy claro. Está la primera en calidad y juzgando con total objetividad desde el punto de vista de crítica y demás. Me parece que la mejor es Cadena Perpetua. Para mí es la más rica en personajes y en tal. Y se le acerca muchísimo esta de la que estamos hablando ahora, La Milla Verde. Y la tercera sería La Niebla. La Niebla también es una historia más... Tiene Frank Darabont realzó los personajes de La Niebla. Les dio peso, les dio identidad, les dio una personalidad. Y creo que además también, en general, las obras de Frank Darabont, las adaptaciones de Frank Darabont al cine sobre las novelas de Stephen King, le han dado ventaja, le han dado realce a las novelas de Stephen King y al desarrollo de sus personajes en el cine. Como si alguno de ellos hubieran completado un camino. Pero no, claro, no es lo mismo completar un camino que iniciar un camino propio con plena personalidad, como es el caso del Resplandor. Y en mi opinión también, como es el caso de la otra adaptación destacada de Stephen King al cine, que es... digamos una película por decirlo de alguna manera de obligado cumplimiento, que es Carrie de Brian De Palma. Es también una película que estaría más cerca de El Resplandor, del juego de director-autor que impone su criterio en el relato y busca su propio desarrollo, aunque sin duda podríamos decir que Carrie en manos de Brian De Palma sí que está un poco más cerca del original de Stephen King, frente a lo que es esa absoluta y deliciosa locura que es El Resplandor, ¿no? Que es Kubrick, 100%.
o si no al 100%, a un 99,9%, ¿vale? Pero en De Palma sí que es cierto que está más jugando la baza, quizá más cercana al trabajo de Frank Darabont con las obras de Stephen King. Pero con todo, el ranking sería este por calidad y por objetividad. Otra cosa distinta, porque ciertamente la propuesta de La Niebla es como más sencilla que la que nos proponen en Cadena Perpetua y la que nos proponen en La Milla Verde que estamos hablando. A pesar de que es más sencilla y demás, si yo te tuviera que decir ahora mi ranking de favoritas, pues yo no te voy a negar que yo me lo paso muy bien con La Niebla, que a mí La Niebla me gusta más que La Milla Verde, pero eso es una opinión personal, de un gusto personal mío, que deriva del tipo de cosas que me gusta ver a mí en pantalla, el tipo de personajes, el tipo de cosas, porque además es que me encanta el final de La Niebla. O sea, el final de La Niebla de Frank Darabont me vuelve loco, me parece genial. A mi compañero Usero, no sé, siempre tenemos este debate, ¿no? De cuál es mejor final, si el de La Niebla. Este debate lo hemos tenido Usero y yo al salir del pase de La Niebla. Si es mejor el final de La Niebla o es mejor el final de La Cosa de John Carpenter. Y siempre tenemos este lío, ¿no? Y yo pues ahí he porfiado con Usero varias veces, ¿no? A mí me parece que es mucho más canalla el final de La Niebla, mucho más canalla. El final de la Cosa es heroico, es épico. A mí me parece que es épico, es heroico, es como un western que entra en el crepúsculo al final del relato, ¿no? Pero en el caso de La Niebla es un final canalla, es un final que de alguna manera castiga al protagonista que empieza a surgir casi al final entre todo ese grupo de protagonismo coral que son los personajes que se ven encerrados por este fenómeno y tal. Pero no puedo, a pesar de que sea una película que me va a apetecer más volver a ver La Niebla, que además la tengo por ahí arriba, está casi incluso tengo la copia esa que sacaron en blanco y negro, que yo de verdad que te recomendaría que la vieras, porque es muy curiosa la copia en blanco y negro de La Niebla. Tampoco quiero caer en esta de decir, que cambia totalmente y tal, no, sin exceso, sin exagerar, pero es curiosa, es bastante curiosa, merece la pena, no es un capricho, no es decir, voy a hacerlo en blanco y negro porque lo venden más y tal, no, tiene su aquel. Pero aunque mi ranking personal de decir, cuando tenga que volver a ponerme una película de Frank Darabont adaptando a Stephen King, de su trilogía de Stephen King, voy a tirar antes de su mejor trilogía de Stephen King, voy a tirar antes de La Niebla que de las otras dos, tengo que ser con esto muy objetivo y desde un punto de vista crítico, desde un punto de vista cinematográfico, desde un punto de vista del lenguaje y desde un punto de vista de calidad del propio producto, de la propia propuesta, pues evidentemente está Cadena Perpetua, La Milla Verde y después está La Niebla de Frank Darabont, ¿no? Frank Darabont, que ya sabemos que además después es un director que estuvo también como creador de las primeras temporadas, no sé si pasó de una, creo que se quedó en la primera, segunda, no lo tengo muy claro, de las primeras temporadas de Walking Dead, y yo creo que esa serie hubiera tenido mejores resultados y quizá hubiera cometido menos pifias de las que ha cometido si hubiera seguido en manos de Frank Darabont. Pero yo creo que Frank Darabont es uno de los cineastas interesantes de los años 90 y un cineasta y del 2000 en adelante, y un cineasta que además prometedor en cuanto a su solidez como narrador, siendo fiel a los originales con los que trabaja, en este caso los originales de Stephen King. Volviendo a La Milla Verde, pues La Milla Verde es una película que yo decía al principio, yo pongo por delante Cadena Perpetua porque creo que Cadena Perpetua es más dura y más madura. Creo que Cadena Perpetua hace además ese juego de protagonismo tan interesante entre Tim Robbins y Morgan Freeman, cuando en realidad ese juego de cambio de protagonismo, ¿no? Cuando en realidad está haciendo pues un homenaje al cine de cárceles y demás de los años 30, del cine de Hollywood de los años 30,
y que también tiene una presencia en el cine de los años 40, en el cine, con algunos elementos de cine negro y demás. Y por los temas que aborda, los temas de la culpa y de la redención y todo esto. Pero La Milla Verde que estuvo nominada, entre otras cosas, a Mejor Película, que estuvo nominada a Mejor Actor en Papel Principal, en papel secundario. Ahí me ha traicionado, es freudiano, me ha traicionado mi percepción de la que quiero hablar ahora, que es Michael Clarke Duncan, como actor de reparto, estuvo nominado. Mejor guión basado en material previo, es decir, mejor guión adaptado, del propio Frank Darabont, y mejor sonido. Y también estuvo nominado a los Globos de Oro, también para Michael Clarke Duncan. Michael Clarke Duncan para mí es lo mejor de la película, pero además es la gran sorpresa de la película. Este actor gigantesco, enorme, al que hemos visto después pues en otras muchas películas. Este actor que, por ejemplo, en El Planeta de los Simios maquillaba y tal, pero que lo vamos a tener en Sin City, por ejemplo, en la adaptación del cómic, de las novelas gráficas de Sin City. Este actor que estoy para no meter la pata, pero es un actor que a mí me parece que después no tuvo mucha suerte, en su carrera, no tuvo mucha suerte, porque realmente los proyectos que le llegaron, digamos que fueron por el camino fácil, por el camino de ese hombre gigantesco que hemos visto en pantalla en La Milla Verde, se quedó en la figura gigantesca, ¿no? Cuando en realidad para mí es la gran sorpresa de La Milla Verde, porque creo que ahí curiosamente fue donde mejor pudo exponer su capacidad como actor dramático. Que sí que se puede decir, quizás es un personaje demasiado tópico y tal para decir esto. No, yo creo que ahí fue donde Michael Clarke Duncan pudo hacer lo mejor como actor, donde tuvo la oportunidad, Frank Darabont le dio la oportunidad de poder, estando en un personaje que puede parecernos más o menos previsible o estereotípico en ciertos aspectos, sin embargo es la gran sorpresa, pero es que es el gran enigma de la película, es el motor central de la película. Pues yo creo que ahí pudo lucirse Michael Clarke Duncan. Y después, a partir de ahí, pues lo que muchos productores y directores vieron fue un actor gigantesco que sabía actuar, que era un buen actor y que podía darle esa personalidad a los personajes y demás. Pero se quedaron un poco en la parte más visual, más externa, sin darle oportunidad de profundizar un poco más. Por lo menos esa es la percepción que yo tengo. Y por ejemplo le tenemos en el papel de Wilson Fisk, de Kingpin, de la película de Daredevil que protagonizó Ben Affleck. La vilipendiada, atacada, en fin, el blanco de todas las críticas que es Daredevil con Ben Affleck, ¿no? Pero incluso en Daredevil él era también lo mejor. El personaje de Kingpin que plantea, que después ha sido superado por el de la serie de televisión, no lo voy a negar, pero con lo que le dieron a Michael Clarke Duncan en la película de Daredevil de Ben Affleck, el hombre cumplió mucho más que bien. Y era el único que parecía saber en qué territorio estaba. Porque parte de esa película yo creo que es que los actores no estaban muy convencidos de en qué mundo se estaban moviendo. Hay que tener en cuenta que también Daredevil es, digamos, previo a todo este estallido posterior de las películas de Marvel Studios, donde los códigos de la película de superhéroes han quedado ya expuestos de una manera más clara, y se estaba moviendo en un momento en el cual pues el tema de los superhéroes de Marvel en el cine no estaba tan claro, había cierto despiste, y yo creo que Daredevil, como le pasó a los Cuatro Fantásticos, es una víctima de esa desorientación, de ese despiste. Pero Michael Clarke Duncan ahí sí que lo tenía muy claro. Y para mí es la gran estrella de Daredevil. Lamentablemente este hombre murió con tan solo 54 años en 2012. Y es una pena, pues yo creo que es un actor que habría dado mucho juego si le hubieran dejado
tener más recorrido que ser bueno, era el personaje de Oso en Armagedón. Se quedó ahí, pero no por él, sino porque los productores le metieron en ese embolado, ¿no? Pero el personaje que hace en La Milla Verde, para mí, es el epicentro, lógicamente, porque el personaje lo es en el relato y en la novela, ¿no? Está claro. Pero en la película es el corazón de la película y es, para mí, lo mejor de la película con diferencia. No le dieron el Oscar, pues porque voy a mirarlo un momento, que me interesa ver quién ganó el Oscar. Me gusta hacer estas comparativas, porque siempre está bien un poco ver qué otra gente, ¿no? Bueno, pues no ganó el Oscar porque no me puedo quejar, porque ese año se lo dieron a Michael Caine por las normas de La Casa de la Sidra. Y Michael Caine es Michael Caine. También estaba Jude Law con Mr. Ripley, Haley Joel Osment por El Sexto Sentido y Tom Cruise por Magnolia. Y estaba el gran Michael Clarke Duncan en La Milla Verde. También te digo, no hubiera pasado nada si en vez de dárselo a Michael Caine se lo dan a Michael Clarke Duncan, ¿vale? No hubiera pasado absolutamente nada. Y por méritos, yo hubiera puesto la mano en el fuego por Michael Clarke Duncan. Como actor de reparto estamos hablando, porque realmente, ya digo, esta película se sostiene sobre este actor y sobre este personaje. Y estamos hablando de un actor que en ese momento, cuando hace esta película, digamos que es su revelación, porque él ha estado en series de televisión, ha estado, como estoy viendo aquí, estoy viendo la chuleta de esto, no hay que engañar, es la realidad, no tengo una especie de fichero en la cabeza. Pero si nos damos cuenta, repasando su carrera, es la película que le sirve de trampolín, que le sirve de despegue, y lo que ocurre es que, como muchas veces ocurre en Hollywood con muchos actores, pues después ese despegue se queda en la etiqueta, en lo exterior, en lo más previsible, en lo más básico, ¿no? Y en este caso es un hombre muy grande, es un hombre que te puede hacer comedia y drama, es un hombre que despliega una gran humanidad, incluso cuando hace de villano, como en el caso de Daredevil, y es un hombre que es capaz de reírse de sí mismo. Esas características son las que de alguna manera van a explotar el resto de su carrera, pero yo creo que el papel de John Coffey en La Milla Verde es el mejor papel de su carrera, porque, como digo, murió joven, un poco más de 50 y tantos años, y porque además a mí me pareció lo que era más verdad de la película, su trabajo como actor, quiero decir, me pareció lo más verdad, no lo más real, no, la verdad. La verdad de la película no tiene por qué ser una realidad, pero me pareció que era el personaje y el actor que aportaba la verdad en una película, donde, y ahí viene un poquito la pega, hay otros aspectos que bueno, con los que no estoy tan convencido, ¿no? Por ejemplo, todo esto que digo está sometido, por supuesto, a opiniones contrarias, y después va a haber comentarios en el vídeo, podéis opinar todos, que es lo bueno de este tipo de método, de sistema, de medio que se emplea, ¿no? en Internet, que cada uno puede dar su opinión, con respeto, a poder ser con respeto, pero tampoco estamos aquí para educar a nadie, y por supuesto yo no estoy aquí para decir esta es la verdad absoluta, esto es la Biblia, no. Yo tengo mis opiniones, es lo que comento en las videocríticas a la carta, y mi opinión aquí, tengo que decirlo, creo que Tom Hanks, que es un excelente actor, creo que Tom Hanks en esta etapa de su carrera, cuando hace La Milla Verde, no voy a decir que sea un lastre, eso sería una barbaridad, pero sí que es un poco por decirlo así, el James Stewart de la película, ¿no? Cuando digo James Stewart, James Stewart es un actor clásico de Hollywood, es el James Stewart del protagonista de Qué bello es vivir, por ejemplo, y de otras muchas películas, y de un excelente ciclo de westerns de Anthony Mann. Pero James Stewart es un actor que, a mí Tom Hanks siempre me recuerda mucho a James Stewart, porque es un actor que es esa especie de representación del hombre bueno,
del hombre bueno per se, esa estrella que define la bondad, la humanidad en el cine, y que de alguna manera no es que Tom Hanks trabaje en piloto automático, no es eso, porque es un gran actor, pero sí que es cierto que el espectador se pone un poco en piloto automático cuando aparece Tom Hanks. Náufrago, también tenéis una crítica, una videocrítica a la carta en este canal de Náufrago. Una serie de películas que han convertido a Tom Hanks en una especie de icono de la humanidad en el cine, de icono de la bondad en el cine. Incluso cuando, por ejemplo, en otra película de la que también tenéis crítica, porque ya acumulamos bastante más de 300 videocríticas a la carta, que habéis ido pidiendo vosotros, cosa que yo os agradezco a todos, acumula, digamos, incluso cuando hace de villano, pues por ejemplo, en Camino a la Perdición, no, villano no, pero cuando hace un papel más duro, más pues de asesino, en este caso de asesino, de matón, en Camino a la Perdición, pero además es padre. Entonces, y también pasa eso, ¿no? En esa película pasa un poco eso, ¿no? Pero pues esto de que es Tom Hanks, como cuando aparecía James Stewart. Es que es James Stewart. Es que es buena gente. Es que es el que se pone el filtro, el que se pone el lastre de alguna manera con el sistema estrella es el espectador. Por supuesto, en el Hollywood clásico eso eran iconos perfectamente etiquetados por la industria como productos de cine, pero ahora mismo con un personaje como Tom Hanks se produce ese fenómeno, ¿no? Como del Hollywood clásico, ¿no? Es decir, es el James Stewart moderno, por decirlo así. Y Tom Hanks, siendo una estrella, y siendo una estrella tan bien etiquetada y tan capaz de resolver papeles con su talento, también es cierto que de cara al público, el público le pone esa etiqueta de partida y entonces eso limita. Es como si tuviera que luchar contra ese etiquetado, contra esa idea preconcebida del propio espectador, ¿no? Y creo que eso a la Milla Verde le perjudica. Creo que otro actor podría haber trabajado más la ambigüedad. Podría haber trabajado más. Ya sabemos que el personaje es lo que es. Pero, amigos, no tenemos que saberlo desde la primera vez que sale. ¿Me explico? Es decir, creo que a esta película, al contrario de lo que ocurre con Cadena Perpetua, recuérdese, por ejemplo, la ambigüedad, las dudas que van acompañando al personaje de Tim Robbins durante casi toda Cadena Perpetua. Esas dudas de este muchacho ¿ha hecho lo que ha hecho o no ha hecho lo que ha hecho? ¿Ha sido condenado injustamente o no ha sido condenado injustamente? Esa duda, ese enigma tan rico para la parte dramática de intriga de la Milla Verde, que podría haber estado en la Milla Verde, creo que Tom Hanks, la presencia de Tom Hanks y lo que el espectador ve con Tom Hanks, lo desarticula. Lo desarticula. Y no es que sea previsible ni nada de esto. Pero es como poner al actor en el papel que parece hecho para él. Y a veces cuando yo escucho por ahí que dicen, es que esto es un papel perfecto, es el papel, este papel está escrito para este actor y tal, pues fíjate, eso no me gusta. No me gusta tanta previsibilidad, tanto decir, no es que yo escribí cosa que pasa a veces con Tarantino y con otros directores, ¿no? No, yo es que escribí este papel pensando en Sean Connery, escribí este papel pensando en Bruce Willis, escribí este papel pensando en Tom Hanks. No es mi propuesta favorita. Escribes el papel pensando en el personaje y en la función que va a hacer el personaje dentro de la historia. Escribes el papel pensando en el tema de tu película. Escribes el papel pensando en tu historia, en el tema de tu película, en lo que tú quieres opinar sobre ese tema en la película. Atarse a un actor, en cierto modo, creo que limita el juego que se puede dar con el personaje. Pero esto, insisto, son todo opiniones personales. Y por eso es que Tom Hanks es claro, uno piensa en el personaje de la Milla Verde, uno piensa en este guardia de prisiones y rápidamente sí, te puede venir a la mente Tom Hanks, el perfecto, el tal. Ya, pero ¿dónde está la intriga en eso? ¿Dónde está la intriga? Porque el papel de Tom Hanks es un guardia de prisiones. Creo que mayor ambigüedad. Creo que la película se hubiera nutrido muy bien de una mayor ambigüedad de ese personaje. Pero tal como está la película, con este personaje tal como está ya de partida de cine y demás,
vamos a tener una figura que, con el tema de esta capacidad, entre comillas, milagrosa que tiene el personaje de Michael Clarke Duncan, vamos a tener una historia que es muy Frank Capra. Y vamos a tener una historia que a mí me recuerda muchísimo, lo cual no es malo. Frank Capra era un gran director y hizo grandes películas. Aunque a mí, Qué bello es vivir, no me vuelva loco, ¿vale? Pero tiene que ver con la propuesta, el tema, estas cosas, ¿no? Pero Frank Capra es un maestro, uno de los directores, de los grandes directores de la historia del cine americano, cine estadounidense, perdón. Pero yo me hubiera gustado algo un poquito más. O sea, por ejemplo, a mí el papel de David Morse me parece más rico, más interesante. El papel de Brutal Howell me parece más rico, más me ofrece más duda, más inquietud, más interés, más... Pero el papel de Tom Hanks ya de partida es Tom Hanks. Es el hombre que salvó al soldado Ryan. Es Tom Hanks, es el hombre que se quedó náufrago en una isla. Es Forrest Gump, es Tom Hanks. Y eso me limita. Pasa con Tom Cruise también. Lo que pasa es que Tom Cruise hace películas como Misión Imposible donde eso juega a favor de la película, ¿no? Es Tom Cruise. Saldrá de la movida, como sea, corriendo seguramente, saltando a un edificio o a un helicóptero, tirándose de una moto. Es Tom Cruise. Saldrá. Eso opera en favor de la película por el tipo de película que es. La saga de Misión Imposible, por ejemplo, ¿no? Y le perjudica en otras muchas películas, por ejemplo, en eso que intentaron hacer con La momia. Pero en el caso de Tom Hanks, en La milla verde, en el caso de La milla verde con Tom Hanks, yo creo que Tom Hanks, no nos compliquemos mucho la vida. Hagamos un juego, ¿vale? Quitemos a Tom Hanks de ese papel y cambiemos papel. Pongámoslo en el papel que hace David Morse en esta misma película. Pongamos a David Morse en su papel, perdón. Y pongamos a Tom Hanks en el papel de David Morse. ¿Por qué no? Juguemos, experimentemos. Dejemos que el público tenga una capacidad para poder sorprenderse un poco más de lo que está pasando en la pantalla, ¿no? Entonces, por eso digo que muchas veces las estrellas, pues es un poco, también me pasa con el papel de James Cromwell. Toda la parte de James Cromwell, a mí es la parte más... A mí la parte de James Cromwell me saca de la película, ¿vale? Me saca de La milla verde, sinceramente. Y es una película interesante, porque tiene una mezcla de esa fantasía que propende al terror, que se inclina al terror, pero también es una película de cárceles. Claro, la parte de James Cromwell me saca un poco de eso, ¿no? Y me deja un poco como descolocado. Está muy bien, está bien dirigida, está bien contada, está bien, pero a mí me parece que también creo que La milla verde necesita un poquito de tijera. En cuanto al ritmo, no es que le sobren cosas, pero sí que al tratarse de una película, pues a lo mejor haber limitado en metraje algunos personajes y algunos planteamientos y tal. Porque a mí se me hizo larga. Pero además es esta película que dices, es larga porque quiere ser larga, porque no necesita ser larga. Y voy a hacer un cálculo, porque por ejemplo en la milla verde estamos hablando de 3 horas y 9 minutos. 3 horas y 9 minutos. Si nos vamos a otra película la otra película de Darabont, que estamos hablando de ella, de Cadena Perpetua, si nos vamos a Cadena Perpetua, vamos a ver que quiero decir el minutaje concreto, cuando el ordenador me deje hacer lo que quiero hacer, porque ya sabéis que el ordenador a veces tiene la felicidad de cobrar vida propia y hacen su vida y les tienes que regalar flores y estas cosas, porque ellos son así. Y con este azul pitufo que tengo de Avatar, pues imagínate, que eso es de la pantalla del propio ordenador. Cadena Perpetua dura 2 horas 22 minutos. Amigo, La milla verde, 3 horas 9 minutos. A ver. Cárgate a James Cromwell, anda. ¿Vale? Toda esa parte de... Que no, que es fundamental para la historia y tal. Esto es cine. Esto no tiene que ser la novela de Stephen King, ¿no? Ahí volvemos a la fidelidad, un poco en el tono más, ¿no?, más negativo. El respeto, la fidelidad de Darabont, creo que es excesivo con el original.
en esta película. Creo que unas... Mira, esto. Tiki, 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 tiki. Le sientan bien a la película. Porque precisamente el ritmo de Cadena Perpetua, con sus 2 horas 22 minutos, claro, me diréis, es que es otro tipo de película, porque necesita... No. Que a La Milla Verde le sobra metraje. Que 3 horas 9 minutos... bueno, con ese metraje, en lo que el viento se llevó, hemos quemado Atlanta y todo, casi ya, Estamos seguros. Vamos, ya esta se ha casado, Escarlata se ha casado, se ha descasado, Ben-Hur ha hecho ya la entrada en Roma, ha liberado a su madre y a su hermana de la leprosería, es decir, ha hecho de todo ya el hombre. O sea, son 3 horas 9 minutos. Quiero decir, creo que no es película para 3 horas 9 minutos, creo que no es historia, perdón, para 3 horas 9 minutos, y creo que, por ejemplo, a mí el personaje de James Cromwell es uno de los que yo... tijerilla. Creo que la película necesita centrarse más en el personaje troncal de la película, el básico, el de John Coffey, el personaje de Michael Clarke Duncan. Pero claro, como queremos contar las historias de todos aquellos que le rodean, es que a lo mejor no hay que contar las historias de todos aquellos que le rodean, ¿vale? A lo mejor hay que jugar otra baza. No obstante, es una película que en algunos aspectos, por ejemplo, está haciendo un buen engarce, un buen homenaje al cine carcelario, y tiene cosas, por ejemplo, que a mí me recordaron El hombre de Alcatraz, que es un clásico del género de cárceles. Tiene cosas que pueden recordar, por ejemplo, pues incluso diría, dentro de lo que es el cine carcelario está, por decirlo de alguna manera, Cadena Perpetua estaría más cerca de La fuga de Alcatraz o de Fuerza Bruta, de las películas de cárcel igual aventura, aunque proponga un viaje, un arco para los personajes de madurez y todo esto. Y esta otra está más en cárcel igual reflexión, por decirlo así, ¿no? Y ahí entraríamos pues con el tema de El hombre de Alcatraz, por ejemplo, ¿no? Pero creo que le sobra metraje. Y creo que hay algunos personajes que pueden tener un poquito menos de peso, que no pasaría nada. Porque el corazón de la película está en los presos. El corazón de la película está en todo eso que gravita en torno al motor de la película, que es de la historia y de la película, que es Michael Clarke Duncan. Y en mi opinión ahí es donde a Frank Darabont llega un momento en que quizás se gusta también a sí mismo, o le tiene un excesivo respeto al original que está adaptando. Quizá en esa línea de hacer la gran novela americana, que es ese empeño, ¿no? que tienen muchos cineastas, ¿no? Cuando en realidad están haciendo cine. Pero sí, aquí falta tijera, ¿no? Aquí falta tijera, es mi opinión. Y creo que sobra estrella etiquetada, estrella, ¿no? Con otro personaje, una película más breve. Esta historia se puede contar en 1 hora y media. En 1 hora y media se puede contar. Y probablemente tiene un ritmo y un peso y una madurez. Tiene que ir a lo tremendista. Porque si te das cuenta, todas las mejores escenas, todas las mejores secuencias, están en torno a lo de Michael Clarke Duncan. Todo está en torno a ese personaje y lo mejor de la película está en torno a ese personaje. Entonces ahí se produce además una cosa que me llamó mucho la atención cuando la vi la primera vez y que me ha vuelto a pasar ahora cuando la he repasado. Se produce como un aplazamiento, ¿no? Como un aplazamiento de llegar a la parte meollo de la película. Pero es un aplazamiento, en mi opinión, muy innecesario. Se está jugando la baza contraria que se jugaba en el Hollywood clásico, cuando en 1 hora y media, en 1 hora 45 minutos, te contaban una historia. Y precisamente quizá a lo mejor ahí iban excesivamente rápido, y eran excesivamente básicos en la exposición de algunas cosas. No hace falta llegar a ser tan básico y tan rápido. Pero a 3 horas y pico, amigo, tela, Creo que es una película mal medida en tiempo. Y porque además le está dando espacio a personajes que de alguna manera no es que te aparten de la parte troncal, porque están siempre vinculados a esto, pero se pierde un poco de energía, se pierde empuje
con esta disposición, este metraje de abordar todo y tal, ¿no? Y bueno, no sé, esa es mi opinión en general sobre La Milla Verde. Una buena película, una película que ya te he dicho mi ranking personal y el ranking objetivo de crítica y tal con esta película. Y bueno, gracias por haber pedido la crítica, porque siempre es grato volver a repasar estos largometrajes. El problema es que aquí es el muy largometraje, pero es una película que en sus puntos básicos pues está muy... Claro, a lo mejor tú me dices, pero hombre, me has querido quitar a Tom Hanks y tal. Y yo digo, seamos perversos. Mantengamos una incógnita con el público. No vayamos al tiro sencillo, no vayamos al tiro obvio, al tiro fácil, al tiro al... A veces no hay que acertar justo en el blanco. Y hay películas que crecen mucho cuando se desvían un poquito del blanco. Y la flecha se desvía un poquito del blanco y cae en el círculo central, pero un poquito hacia un lado. No hace falta, como Robin Hood, partir la flecha del que ha disparado antes que tú, ¿no? Y creo que aquí se juega mucho a ir a ese juego no sobre seguro, sino voy a hacer eso, la gran novela americana, la gran película del año, la película total sobre... Contemos una historia. Creo que esta historia, la verdad, esta historia está en Michael Clarke Duncan, en su personaje, en su interpretación, en su capacidad para ser motor de todo esto, y creo que la carrera posterior del actor no hizo honor al gran trabajo que hace en este largometraje. Lo voy a dejar aquí porque ya llevo 41 minutos y tampoco quiero aburrir más repitiendo ideas y tal, ¿vale? Ya digo, mejores escenas, para mí todas las de Michael Clarke Duncan. Lo mejor de la película, la relación de Hanks con Michael Clarke Duncan, pero también muy interesante ese personaje de David Morse, que a mí me ganaba más incluso que el de Tom Hanks, porque el de Tom Hanks digo, ya te conozco, ya sé de qué pie cojea, ya te conozco. Lo único, el tema de la enfermedad y tal, es lo que me dijo, lo que me hizo agarrarme a algo, ¿no? Decir, hombre, mira, a este hombre le pasan cosas que no parecen escritas para Tom Hanks, pero más allá de eso, creo que menos metraje y un poquito de, no lastre, pero sí de sello Hanks, que tiene quizá en exceso la película. Bueno, lo dejamos aquí. Ya sabéis, si os ha gustado le dais a like, os suscribís al canal, podéis pedir la revista, ir a comprarla al kiosco, pedirla por internet, etcétera, ¿vale? Venga, hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.